Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Como de costumbre, aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana. También saludo a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, en Uruguay, y Sergio Miranda, que nos toma desde Buenos Aires, en la República Argentina. Por supuesto, también saludamos a quienes nos están dando todo el apoyo a través de Viva España, radicados en Madrid, y estamos cubriendo toda Europa. Realmente estoy muy contento y muy feliz porque hemos tenido el apoyo y la ayuda de tanta gente que realmente está aportando mucho para que podamos cumplir con toda nuestra programación en ya prácticamente casi gran parte del mundo entero. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Venezuela, porque el futuro político de Venezuela realmente sigue siendo incierto. Ayer hubo elecciones marcadas por una baja participación, un fuerte rechazo por parte de la oposición mayoritaria, y claro, dentro de un marco, un contexto de crisis económica profunda, con una alta inflación, quizás podríamos decir descontrolada, con crisis políticas y por supuesto con algunos llamados a la abstención de parte de líderes opositores, como por ejemplo el caso de María Corina Machado, quien calificó estos comicios como una farsa. Un tema para discutir bastante. Para esto tenemos un invitado especial. Voy a saludar a Luis Rafael Monchport, que nos está recibiendo. Luis, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias, Agustín, por la oportunidad de participar con ustedes en este programa. Muy honrado de estar con ustedes. Luis, por recibirnos. Quiero tu primera impresión. Yo hice una presentación un poco así, enmarcando la situación que está viviendo Venezuela, pero me gustaría que tú nos des tu visión, tu apreciación ante esta situación de un nuevo comicio y una nueva frustración. Ya se sabía de antemano que esta jugada del régimen es para reacomodar todas sus fichas y seguirse manteniendo y apuntalando en el poder, lo cual es una táctica de regímenes autoritarios, dictatoriales, etcétera, que ellos verdaderamente no presentan ningún viso o vamos a decir apego hacia los preceptos democráticos reales, y entonces lo que hacen es definitivamente apuntalarse en el poder y no soltarlo nunca. Entonces, lo que hicieron ayer es una jugada para tratar de presentarse en el mundo como un lugar donde hay elecciones y el pueblo elige. Eso es una farsa, porque ayer hubo estuvimos muy cerca de abstención entre el 85, que dicen algunas personas, y otras personas dicen que el 92%. O sea, el 92% es un número real, porque acuérdate que en los regímenes autoritarios nunca se dice la verdad. Nunca. No se puede esperar nada cierto de parte de ellos.
ni tampoco se puede esperar nada cierto de los medios de comunicación que tienen poco acceso al espacio de información. Es a través de personas particulares, las redes sociales, el beneficio de las redes sociales y muchas cosas que se conocen por video y fotografía, que el régimen ha vuelto a mentir y simplemente el pueblo se ha expresado. El pueblo no, a mí no me gusta decirle pueblo, yo digo la ciudadanía. ¿Por qué no me gusta decirle pueblo? Porque la palabra pueblo la utilizan ellos y la manipulan muchísimo, demasiado la manipulan a su favor. Yo creo que ser ciudadano de un país es más, tiene más valor que un título nobiliario de cualquier persona importante en el mundo. Y la ciudadanía se expresó y dijo lo que tenía digamos que percibirse no solo en Venezuela, sino en el ámbito internacional, que es que hay un fuerte rechazo al régimen conducido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su camarilla de criminales, que eso es lo que son. Acuérdate que ellos no practican ninguna ideología política, no la practican ni tampoco la fomentan, es decir, no la ejecutan bajo ninguna circunstancia. Ellos simplemente son conglomerados criminales que están manejando el poder desde las altas esferas precisamente del poder, y entonces trabajan en función de manipular y no solo controlar a la Fuerza Armada, que la utilizan como guardia pretoriana para reprimir al pueblo, a la ciudadanía, perdón. Entonces, en ese caso, yo creo que lo que pasó ayer es una demostración clara de que en Venezuela no solo no existen elecciones, es el vivo ejemplo y el guión que se está siguiendo a través de todos estos, digamos, grupos que conforman el Foro de Sao Paulo, y es un guión cubano. Es un guión cubano o es un guión de cualquier país autoritario en el mundo, donde se celebran elecciones, pero quien sigue ganando es el que está en la silla. Y no porque el pueblo lo escoja, sino porque simplemente ellos manipulan los resultados, manejan los resultados a su favor. Y aparte de eso, algo de lo que precisamente he venido también estudiando bastante, son tácticas totalmente gramscianas, como tú lo sabes. Antonio Gramsci fue el fundador del Partido Comunista Italiano, y ese individuo escribió unas cartas, son unos instructivos más bien, de cómo llegar al poder sin usar las armas. Y es a través de la academia, a través de las instituciones, a través de los medios de comunicación, llegar al poder, y una vez en el poder sí se toma la iniciativa de crear una guardia, vuelvo a repetir la palabra, una guardia pretoriana que protege a esa cúpula en el poder, porque es una cúpula, no es tampoco que son cientos de miles de personas, no, eso es mentira. Claro, en todos los gobiernos autoritarios existen los que se plegan a ese régimen precisamente de opresión, y se plegan porque no les queda más remedio para poder subsistir. Entonces conforman una parte integral de lo que son estos gobiernos, son parte de la ciudadanía que tienen, yo los califico en varios niveles, ¿no? Unos que están completamente enchufados o conectados, hay otros que son individuos que están allí porque están forzados a estar allí para proteger su patrimonio y proteger sus esfuerzos, sus herencias, etcétera, y otros que están allí porque están verdaderamente ahorcados, o vamos a decir,
asfixiados y no pueden moverse mucho porque se terminan desapareciendo. O sea, son personas que están allí porque no tienen otro remedio y son víctimas directas, son las principales víctimas de la indefensión aprendida. Gente que se acostumbra a vivir en un régimen autoritario como el que tenemos en Venezuela y no pueden hacer nada. Creo que lo están haciendo de una manera muy inteligente últimamente, a partir del 28 de julio del 2024, donde verdaderamente María Corina y su grupo, junto con el presidente en ejercicio, Edmundo González Urrutia, atravesaron como una lanza el mero centro del régimen. O sea, ahí se le demostró al mundo y se le demostró a la ciudadanía que la ciudadanía venezolana, valga la redundancia, no quieren nada con el régimen. El mundo no quiere nada con el régimen. Existen cosas muy importantes detrás de todo esto. Vamos a poner en perspectiva, vamos a decir, un factor. El factor económico. ¿Cómo puede un país de la comunidad internacional ser copartícipe del flujo, de la inercia económica mundial, si en este caso existen tapones que no permiten que ese flujo se mueva dentro del mismo país hacia adentro y hacia afuera? Porque Venezuela tiene mucho que dar y a la vez tiene mucho que recibir. Entonces, explícame tú cómo existe, ¿me entiendes? ¿Cómo se permite en esta era y en estos años de la humanidad que estos regímenes se mantengan en el poder? ¿Cuál es el resultado positivo de eso? ¿Cuál es el resultado que se refleja en mejorías no solo para el país, sino para la región y para el mismo mundo? Sí. ¿Qué es lo que permite que estos individuos se sostengan en el poder? Esa es la pregunta que todos nos debemos hacer y que yo considero que vale la pena que a estas alturas del juego, habiéndose demostrado lo que se ha demostrado desde el 28 de julio para acá, como dice María Corina, van 4-0. La primera fueron las elecciones. La segunda, no recuerdo ahorita cuál es, pero sé que creo que la tercera es el rescate de los rehenes en la Embajada de Argentina. Y la cuarta, el golpe que le acaban de dar ayer, que es un golpe, vamos a decir, al mero centro de los pulmones, es decir, golpearon a los pulmones respiratorios del régimen, lo dejaron casi asfixiado en el suelo. Fue un knockout, pero increíblemente bien hecho. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes ir a votar si ya tú tienes el precedente de que te robaron las elecciones presidenciales? ¿Cómo tú vas a ir a votar en unas elecciones regionales? ¿Cuál es el objetivo de eso? Entonces, lo que debe venir ahora es una paralización total del país. Ya se logró, digamos, lo sucedido el 28 de julio del año pasado, se logró, volvemos a repetir, el rescate de los rehenes en Argentina y se logró lo de ayer, que es algo verdaderamente claro. Es un mensaje no solo a la ciudadanía venezolana dentro y fuera del país, sino a todo el mundo entero. No queremos más autoritarismo en Venezuela. Venezuela es un país que tiene mucho que dar. Es vamos a decirlo bien claro, mejor dicho, voy a amplificar un poco lo que dijo la misma María Corina cuando tuvo la entrevista con el hijo de Donald Trump Jr. O sea, Venezuela tiene que dejar de ser un hub, o sea, un centro del crimen internacional para convertirse
en un hub o un centro de energía y de producción internacional. Ese es el cambio que tiene que dar esta situación. Venezuela tiene mucho que darle a la región Ajá. y para que eso se produzca, tienen que despertar y cambiar el curso de la narrativa en muchísimas áreas, tanto como te dije yo anteriormente, la académica, la social, la política, la económica. Bien. La narrativa tiene que cambiar en todas las instancias, instituciones, no solo nacionales, sino internacionales. O sea, Bien. no podemos Luis, seguir apoyando el mal como se ha venido desarrollando en Venezuela. Ha sido terrible lo que ha sucedido. si el presidente Donald Trump está anunciando un arancel del 25% para aplicar a los países que compren petróleo y gas en Venezuela, ¿cómo piensan vivir ustedes sin poder vender el petróleo porque es caro? Mira, yo tengo amigos que viven allá y se quejan de lo que pueda pasar. Es decir, se quejan, se preocupan, se estresan, y yo no puedo dejar de comprenderlos. Amigos desde la infancia, que tengo familiares que viven allá y están preocupadísimos con lo que pueda pasar con esta política arancelaria y las presiones que están viniendo desde los Estados Unidos y desde otros rincones del mundo también. Están extremadamente preocupados. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Mi yerno recientemente tuvo un pequeño accidente con una motocicleta. Afortunadamente no fue grave, pero hubo que operarle la rodilla. Entonces, él tiene que pasar ahora 6 meses en terapia, tiene que cuidarse, tiene que volver a caminar muy despacio antes de correr, porque es decir, como que si es un bebé que empieza a gatear para luego caminar, claro. Todo eso. ¿Qué pasa? Venezuela ha sufrido un accidente de motocicleta con un régimen montado en esa motocicleta, haciendo lo que le da la gana, y el régimen ha logrado estrellar el país, y el país está fracturado por todas partes. Entonces, si tú le aplicas al país una profilaxia para resolver este problema, una profilaxia correcta, el proceso no va a ser de un día para otro. El proceso va a comenzar, ¿ok? Se va a operar, ¿ok? Se le van a aplicar medicamentos y se va a reconstruir de nuevo un país para que vuelva a caminar como debe caminar. ¿En manos de quién? De un gobierno que sepa hacer las cosas. ¿Habrá tiempo para tener un nuevo gobierno cuando en este momento, por ejemplo, la empresa Chevron está saliendo del país y otras petroleras internacionales están reduciendo la producción en un 50%? Esto complica aún más la situación. Está bien, que termine de complicarse más. Mientras más se asfixie el influjo de recursos para el régimen, menos va a haber capacidad financiera para que el régimen criminal siga sosteniendo su guardia pretoriana en función y siga sosteniéndose en el poder. Hay que asfixiar al régimen. Y el efecto colateral de asfixiar al régimen va a repercutir en la población. Entonces, la población, ¿qué tiene que hacer? Ayudarse. Agustín, en Venezuela el trueque está a la orden del día. O sea, allá hay familias enteras, se ponen de acuerdo y dicen, hoy yo tengo aceite, mañana yo tengo pan, el miércoles yo tengo queso, el viernes yo tengo gasolina, el sábado tengo aceite de motor para los carros y para las motos, te hace falta pintura para pintar el frente de tu casa, aquí te tengo la pintura, y entonces hay trueque entre las familias, entre esos valores monetarios que tienen, que poseen, están haciendo el trueque.
¿Cómo es Ahora, posible que un país tan poderoso económicamente, porque lo es, ¿ok? Porque María Corina lo dijo muy claro en la entrevista, nosotros podemos pagar las deudas exteriores, le podemos pagar a Rusia, le podemos pagar a China, le podemos pagar a todo el mundo. Lo único que hace falta es cambiar el régimen y instaurar una verdadera democracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad de trueque hay cuando hay recursos para pagar? Hay recursos para desarrollar la capacidad, digamos, de estabilidad económica de la población. Hay recursos para que el país prospere y eso tenga un efecto repercutivo en la población. bien. Entonces, Luis, el presidente Maduro aseguró que va a enfrentar todas estas cuestiones que está agravando la situación social en todo el país. Dice que va a enfrentar y va a superar estas sanciones con un plan que denomina independencia productiva absoluta. ¿De qué se trata? bueno, Chávez fue a Nicaragua a construir, cuando estaba en vida, a construir, no me recuerdo si eran 5.000 o 10.000 casas para la gente pobre. Y él puso la primera piedra. Y eso repercutió en un flujo de dinero gigantesco hacia ciertas élites. Y ahí está la primera piedra. Por eso a él le decían el presidente primera piedra, porque nunca la piedra se movió. Bien. Eso se quedó allí. Entonces, tantas ofertas, tantas oportunidades que ha tenido el Ocupa de Miraflores, que es extranjero, por cierto, él no es venezolano. Eso está visto y comprobado por las dos constituciones, la de Venezuela y la de Colombia. Así es. Él no es venezolano, él es un Ocupa. Él es un individuo puesto allí por el cabal internacional corrupto que lo maneja. Él es un individuo que no, es decir, no puede presentar ni siquiera su partida de nacimiento, Agustín. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué tenemos un extranjero en la primera magistratura del poder de Venezuela? ¿De qué estamos hablando? ¿Podemos seguir siendo honestos al hablar? ¿O podemos verdaderamente seguir en el círculo sin fin de narrativa errónea, de narrativa falta de poder y de fuerza, de objetividad y profesionalismo, que los mismos medios de comunicación han sido copartícipes de esto? ¿Cómo es posible que se mantenga un tema tan delicado como es la ciudadanía de un individuo con poder bélico? Tiene poder bélico Maduro. ¿Ah? Se mantenga el tema de la ciudadanía como un tabú, que los mismos políticos de la oposición funcional dicen que es irrelevante el tema, que el tema no es relevante para los efectos de lo que se tiene que hacer en el país. O sea, explícame eso, de dónde, y quienes lo dicen te lo voy a decir con nombre y apellido. Ajá. ¿Ok? Son individuos como Ramón Guillermo Aveledo, que es uno de los principales figuras de la oposición. O sea, ¿de dónde Ramón Guillermo Aveledo puede sostener que eso es un tema irrelevante? ¿Ah? Entonces, si tú tienes un individuo con poder bélico en la primera magistratura de un país y tienes una fuerza armada manipulada, manejada, manoseada, una fuerza armada que está corrupta. Claro, está corrupta porque su cúpula está corrupta, pero yo creo que los mandos medios hacia abajo son gente muy decente y gente que necesita limpiar su récord, limpiar digamos, su razón de ser, lo que está implícito en el artículo 328 de la Constitución venezolana sobre la Fuerza Armada, que está clarísimo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entonces sostener una tesis o un argumento en base a un individuo como este, que es un falso? Absolutamente. Un Absolutamente. Sin embargo, Luis, para ir cerrando, se nos fue el tiempo, Nicolás Maduro ostenta que firmó un decreto de emergencia económica buscando mitigar los efectos de la crisis, las sanciones internacionales, la falta de inversión
que por supuesto siguen continuando afectando la estabilidad del país. Y además todo esto agravado por la escasez de alimentos, medicinas, servicios básicos que siguen afectando la vida de los cotidianos de los ciudadanos. A todo esto, todo lo que acabo de decir, lo que dice Nicolás Maduro, ¿hay algún futuro? ¿Hay algo que podemos esperar con esperanza que algo puede mejorar o no? El futuro está con el Mundo González Urrutia y con María Corina Machado y con Pero Maduro. ellos no van a asumir. No hay, sí van a asumir. Sí van a asumir, tarde o temprano van a asumir y bien pronto. Con Maduro no se puede hacer nada porque Maduro es, te lo vuelvo a decir, no solo es un verdadero ilegal, es Sí. ilícito Maduro. Y entonces, aparte de eso, firmar un decreto para que quién va. Mira, los rusos ya le dieron la espalda. O sea, esta visita que él acaba de hacer a Rusia, ¿ustedes creen que ahí hubo algo? Sí. Ahí no pasó Claro. nada. Él estuvo replegado inclusive en el desfile del evento, el desfile de la victoria. Él estuvo replegado a un palco donde no tenía nada que ver ni siquiera con los mandatarios internacionales. Y su familia entera estuvieron todos replegados a eso. Él tenía que estar metido en el palco de los presidentes asistentes, Claro. de los gobernantes asistentes. No estuvo allí. ¿Qué quiere decir ese mensaje? No solo eso. ¿Tú crees que China le va a dar dinero? Cuando lo que han hecho es que el dinero que le ha dado China y Rusia se lo han, bueno, robado. En Venezuela se han robado, Agustín, hasta el oxígeno. Hasta el oxígeno se lo han robado. Por eso el turismo venezolano está en el suelo, ¿ok? Los sistemas médicos están en el suelo. La educación peor no puede estar, ¿ok? El hambre está creciendo, todos los días hay más hambre. ¿Quién le va a prestar a Maduro? ¿Quién Si le va a Maduro, prestar? Y me pregunto, ¿cuál es ese entusiasmo que tiene Maduro de presionar especialmente a China, que en su momento, allá por el 2023, adquirió el 68% del crudo venezolano? ¿Cómo lo puede presionar a los chinos? bueno, no es que los presiona, déjame explicarte algo. Maduro tiene una gigantesca deuda con China. Sí, claro. Y Y la como, presión es no pagarle. exacto, y como se ha robado lo que se ha robado, los chinos no creen en él. Es más, yo te voy a decir algo que para mí es crucial en estos términos de lo que está pasando en estos momentos. Para mí, que ya María Corina y el Mundo González Urrutia negociaron con China. Y por eso China no cree en Nicolás Maduro, porque hay más credibilidad en un gobierno nuevo en manos de estos personajes que son estadistas, son, bueno, son unas calculadoras de avanzada, son unas computadoras ambulantes de avanzada, con conocimientos, con todo el poder intelectual para conducir un país en orden y poder permitir que entonces vengan todos los inversionistas de todo el mundo entero y puedan negociar con Venezuela en términos correctos y se les pague también, se les pague, porque ese es el problema, que Maduro no le ha pagado absolutamente a nadie. Y ahora, en las circunstancias que se encuentra, él no le queda más remedio que pagar, pero pagar para recibir ¿qué? Él no va a recibir nada de nadie. Bien. Nadie le Luis, va a dar nada. se nos fue el tiempo y solamente me gustaría que en un minuto me puedas contestar el clima que hay en Miami con respecto a los venezolanos y la crisis que está viviendo Estados Unidos. Crisis de todo tipo que vos seguramente sabés. ¿Qué están pensando hoy los venezolanos que votaron a Trump? Mira, déjame explicarte algo muy claro. Trump no tiene Un la minuto. culpa de lo que está pasando. Trump no tiene absolutamente la culpa de lo que está pasando. Aquí lo que está pasando es que pero prácticamente los está corriendo para sacarlos del país. No, eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Aquí lo que se está haciendo es ajustando el sistema migratorio para que exista justicia. Ahora, sí hay impactos muy fuertes a las comunidades, no solo la venezolana,
No hablemos de la venezolana nada más. Sí, pero estamos hablando de la comunidad venezolana. Bueno, vamos a hablar de la comunidad venezolana para poder segregar el tema. Mira, yo no estoy de acuerdo con que se agarren a todos y se expulsen del país. Yo estoy de acuerdo con que exista un orden consecutivo para lograr filtrar quién es quién. Porque entre ellos, lamentablemente, Agustín, hay bastantes criminales. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a Trump? Lo que te preocupa a ti, que tú no salgas a la calle y seas víctima de un venezolano criminal. ¿Entiendes? Esa es la gran realidad de todo este tema. Y lo otro es, vamos a hablar claro, los que votaron por Trump porque saben que Trump entiende muy claro el tema venezolano. Está claro con la situación de Venezuela. Por eso puso a ese gabinete que tiene alrededor de él a que lo asistan y se formen las cosas como se deben formar. Esa narrativa internacional contra Trump, porque él es el culpable de lo que le está pasando a los venezolanos, es completamente falsa. Completamente falsa. Eso es lo que te puedo decir. Tú sabes que uno transita por las calles de Doral y lo primero que escucha a los venezolanos maldecir, haber votado, por ejemplo, a Trump, oportunamente. Y los que no votaron, con un terror de que los saquen del país a los golpes o vayan presos. Son víctimas de la narrativa, Agustín, porque te voy a decir una cosa. No, muchísimas cosas pasan alrededor de todo esto. Una de las cosas es, yo conozco venezolanos, Agustín, y perdóname, te voy a quitar un minuto más. Conozco venezolanos que han aplicado a su estatus legal para trabajar, para funcionar legalmente, y son gente honesta. Yo sé que ellos van a lograr su objetivo, pero también conozco venezolanos, bastantes los hay, bastantes, que han venido y se han recostado en el sistema. Y eso no es justo, porque si tú no te vienes a integrar a una sociedad como inmigrante, tú no tienes derecho a estar ni aquí, ni en Italia, ni en Portugal, ni en Argentina, ni en ningún lado. Tienes que venirte a integrar. Y si no te vienes a integrar, sino que lo que vienes es a actuar a vivir como vivías en tu país, ¿entiendes? Entonces regrésate para tu país. Bien. Con respecto a los ciudadanos venezolanos que están aquí en el sur de la Florida, te digo que me han manifestado, estuve concurriendo a algunas de las reuniones que convocaron y me trasladaron su angustia de la situación que se está poniendo ante aquellos indocumentados que, bueno, pueden tener algún tipo de falla en la documentación, pero el asunto es que tienen mucho miedo de ser deportados. Pues, y tienen razón. Tienen razón. Mira, Agustín, te voy a contar algo que tú no lo sabes. Hace unos años, en el estado de Alabama, el Parlamento de Alabama introducía proyectos de ley para recoger a todos los inmigrantes ilegales y expulsarlos del país. No te estoy hablando de los de Alabama nada más, te estoy hablando a nivel federal, porque eso iba a tener una repercusión federal. Tú sabes lo que yo le dije a la persona que la conozco personalmente, que estaba introduciendo el proyecto de ley. Le dije, señores, establezcan un programa verdaderamente ajustado a derecho, porque aquí en Estados Unidos, cuando ustedes saquen a todos esos ilegales fuera del país, no va a haber quien se doble por el mínimo del salario para recoger un tomate. O sea, no va a existir. Entonces, ustedes están cometiendo un error. Ustedes pueden ajustar ese sistema y pueden hacerlo funcionar. Yo estoy totalmente de acuerdo que las cosas deben de funcionar correctamente. Pero acuérdate, Agustín, que si tú cruzas una frontera ilegalmente, tú eres un ilegal. Si lo estás haciendo por huir, de un gobierno opresor como el venezolano, bueno, ahí hay otras condiciones que entran en efecto. Y para eso existen sistemas. Si tú no implementas el sistema, ¿qué vamos a hacer? Ahora, estos mismos venezolanos también han pasado cosas. A ellos hay gente que ha cruzado la frontera, se le da régimen de presentación para que puedan seguir su proceso. Y se pierden dentro del país, no vuelven más nunca porque le tienen miedo al sistema.
Eso también es parte del proceso. Es bien complicado todo esto, Agustín. No es una cosa de que yo diga o no diga. Yo no estoy de acuerdo con los excesos. No me gustan los excesos de ningún tipo. Pero lo que sí me gusta es que exista justicia. Bien. Tuve oportunidad, para cerrar, porque se nos fue el tiempo, a unas reuniones que se hacen habitualmente de grupos de venezolanos, y esta vez, de los 100 que iban, por decir 100 para redondear, había 20. Y la mayoría justamente tenía mucho miedo, por eso no concurría. Pero bueno, es un tema de otro costal, pero quería conocer tu opinión al respecto como venezolano que sos. Mira, si me dan la palabra al frente del presidente Trump y al frente del zar del Departamento de Estado, que es Marco Rubio, si me dan la palabra, yo les puedo decir lo que yo siento sobre esta situación grave que existe. Y es que yo no estoy de acuerdo con que se expulse a nadie del país, sobre todo si son personas que se les comprueba que están huyendo de un gobierno represor. Ahora, ¿cómo haces tú, cuando tienes 350,000 personas, para procesar y determinar quiénes son los criminales? Porque los criminales son los que se tienen que ir. Los criminales son los que se tienen que ir. Explícame cómo haces tú. Tiene que haber un proceso. Yo tengo, como civil, como persona civil, como activista, como analista, lo que tú me quieras llamar, tengo algunas ideas y considero que se podían implementar, pero habría que estudiar el proceso y ver si representa algo importante no solo para la sociedad, sino también para la economía y para la política del país. Por último, para cerrar el tema, conozco dos personas, de todas las que conozco, porque conozco muchísimas, que están en la misma situación. Una de ellas vive en California. Es estudiante summa cum laude, promotora de proyectos especiales, una persona espectacularmente intelectual, bueno, un valor para cualquier sociedad mundial. Es ilegal. Y conozco un obrero de acabados, digamos, para el trabajo que yo hago, granito, mármol y todas esas cosas, que lleva años aquí trabajando, es ilegal. Sus 3 hijas son estudiantes ejemplares, que nacieron aquí, las 3 hijas, estudiantes ejemplares, mujeres rectas, mujeres respetuosas. Su esposa, no se diga, una dama espectacular, y son ilegales. Y a mí no me gustaría que ellos fueran expulsados. Yo más bien pediría que ellos fueran legalizados. Pero para que eso suceda, Agustín, tiene que haber un proceso cargado de justicia. Y para que sea un proceso cargado de justicia, hay que diseñarlo. Y en los momentos, hay momentos graves, porque pasó mucha gente por la frontera y no se sabe ni dónde están ni quiénes son. No, ¿Qué te parece? Sin duda. Pero te reitero y cerramos, la manifestación que me han hecho, y no a mí, sino a toda la comunidad. Yo estaba ahí dentro de esa comunidad y escuchaba con qué digamos, tensión se manifestaban los venezolanos, que manifestaban fundamentalmente el miedo de ser deportados. Pero bueno, esto lo charlamos en otra oportunidad y ojalá que esto no suceda. No los culpo. Y aparte de eso, estoy con ellos 100%. A la hora de estar con ellos, estoy con ellos, pero tenemos que trabajar unidos y tenemos que trabajar sobre la base de los cánones legales de este país. No nos podemos salir de la línea, no podemos salirnos de la línea. Es posible. Luis, muchísimas gracias por todos estos minutos y muy clara tu definición para entender un poco más esta crisis que vive, de tantos años que vive Venezuela. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Agustín. Saludos. Un gran abrazo. Que sigas muy bien. Que la pase espectacular el resto del día. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Igualmente.
Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para las horas sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.